En el anterior capítulo de Makaine, Nukumizu logró alcanzar a Lemon, pero no pudo detenerla, y por consiguiente ella desapareció. Ahora, nuestros protagonistas planean ir a encontrarla. Continuamos con Capítulo 3-1, tercera derrota. Solo aquellos que nunca han sido rechazados pueden tirarles piedras a las heroínas perdedoras. Nota, al parecer, el título de este capítulo está inspirado de un pasaje bíblico, en especial Juan, capítulo 8. Versículos 3-11, en el cual en el original dice: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El sol ya está alto antes del mediodía. Abrí una lata de café mientras miraba el cartel publicitario que decía: Estación de carretera Mokulu-Shinshiro. Se tarda unos 50 minutos en automóvil hacia el norte desde Toyohashi para llegar aquí. En este momento, estoy en una estación al borde de la carretera en la ciudad de Shinshiro. ¿Por qué estoy en un lugar como este? No puedo evitar quejarme. Una minivan se detuvo frente a mi casa con un letrero que decía conductor principiante. Renuncié a todo cuando Tsukinoko-senpai asomó la cabeza por la ventanilla del conductor. Yanami y Komari ya están en el auto. A pesar de que ya me había rendido, todavía no esperaba que me trajeran fuera de la ciudad con solo la ropa que tenía puesto. La ciudad de Shinshiro es la entrada a la zona montañosa de la región de Mikawa, también llamada Okumikawa. Aquí es también donde tuvo lugar la batalla de Nagashino. Bueno, eso es todo lo que sé. De todos modos, estoy en las montañas ahora mismo. Por lo que escuché de Tsukinoko-senpai, Yakisho vive con su abuela en Shinshiro. Como todavía queda mucho camino por recorrer, nos tomamos un descanso en el área de descanso de la carretera en el camino. Debido a que Senpai no quería irse por mucho tiempo, estaba tomando lentamente un café bajo en azúcar frente al letrero. Ahora que lo pienso, Senpai me envió esa novela. Será molesto más tarde si no lo leo. Así que abrí el archivo adjunto al correo electrónico. Informe de actividad del Club de Literatura. Informe de verano. Los escritores del bosque durmiente por Tsukinoko Koto. Nota 1. Advertencia. El siguiente capítulo es de categoría G, en pocas palabras, yaoi. Un hombre con kimono caminaba por un sendero en el bosque con una luz tenue. El hombre murmura de mal humor. Oye, pequeño, ¿cuánto tiempo más caminaremos? Tras una inspección más cercana, una persona diminuta baila frente al hombre en el aire. Es tan pequeño como un bulbul ventilado. Hay alas de libélula en su espalda. La personita no dijo nada. Levantó la mano y dibujó un gran arco. Cuando el hombre forzó la vista, un pequeño edificio de estilo occidental apareció frente a la carretera. ¡Qué lugar tan elegante para vivir! El hombre colmó de falsos elogios mientras lanzaba una moneda a la diminuta figura en el aire. La pequeña persona con alas y la moneda desaparecieron en un instante. Kawabata también vino a este mundo. Aunque lo ha escuchado de Mishima, Dazai no parece interesado. Sin embargo, cambió de opinión después de saber que había sido designado comandante en jefe de los reencarnados. Se necesitan alrededor de 2 días en un carruaje y caminando para llegar allí. Esta es una refrescante mansión de 2 pisos llena de enredaderas. Kawabata pasa la mayor parte de su tiempo aquí. Sin embargo, esta casa parece demasiado escasa para un comandante en jefe de los reencarnados. Dazai esperó mucho tiempo, pero no salió ninguna doncella. Así que tocó el timbre. Inesperadamente, la persona en cuestión respondió en su lugar. Dazai se quedó sin palabras. Estaba a punto de decirles a las sirvientas que lo buscaran en su lugar. Kawabata dijo a miró a Dazai con los ojos muy abiertos. Entra. Te serviré un poco de té. Dijo eso con calma y se dio la vuelta. El interior no se siente como el mundo original en absoluto. La habitación es inusualmente pequeña. Son como máximo 8 tatamis. Ni siquiera hay un sofá. Dazai fue llevado a una silla junto a la mesa. La ropa de Kawabata también es de este mundo. Le recuerda a Dazai a los sacerdotes cristianos. De espaldas a Dazai, él prepara utensilios de té frente a la mesa de la cocina. ¿No hay sirvientas aquí hoy? No creo que sea necesario aquí. Un poco de magia y algunos elfos harán el truco. Dazai miró alrededor de la habitación.
La esquina está llena de colores. Los vasos de precipitados y las botellas de vidrio le recuerdan a un laboratorio de química. ¿Has oído hablar de una hierba llamada nirquine? Kawabata de repente dijo eso. Su espalda permaneció en la misma posición. Esta es la primera vez que escucho de él. Si lo bebes después de prepararlo, ¿puede curar la neurastenia? Kawabata ignoró la terrible broma de Dazai. Vertió agua caliente en la tetera. Se convertirá en un líquido inodoro e insípido si lo refina con procedimientos especiales. Un poco es todo lo que necesitas para una buena noche de sueño. Entonces, ¿es como una pastilla para dormir de este mundo? Kawabata no respondió. Dejó la tetera y las tazas sobre la mesa. La persona no se despertará sin importar lo que hagas. No se darán cuenta de lo que sucedió durante su sueño. Eso es ridículo. No soy la mejor persona para decir esto, pero ¿estás seguro de que te parece bien beberlo asterisco? Nota 2. Recuerden que el escritor Osamu Dazai una vez tomó pastillas para dormir para suicidarse. El insomnio es una enfermedad profesional de autor. Esto funciona mucho mejor que los tranquilizantes. Dijo eso mientras vertía té en la taza. El líquido marrón claro está humeando. Llenó la copa frente a Dazai. Las hojas son de Solidia Highlands. Sabe a té de Ceilán. Kawabata empujó la taza llena de té hacia Dazai. Dazai dudó en extender su mano. Durante este tiempo, la puerta se abrió con un ruido tremendo. Con risitas de pájaro, 3 jóvenes volaron alegremente. Sensei, no jugará con nosotros hoy. Ah, hay un extraño. ¿Quién eres tú? Los colores de cabello de las chicas son verde claro o azul. De un vistazo se nota que son diferentes a los humanos. Oye, tenemos un invitado. Chicas, deberían regresar primero. Gritó Kawabata. Las chicas se quejaron mientras se marchaban animadas. Dazai miró a las chicas con sorpresa cuando se fueron. ¿Quiénes son esas chicas? No creo que sean elfos. ¿Cómo lo sabes? Son demasiado maleducadas. Incluso la camarera de un café tiene mejores modales que ellas, sin mencionar a los elfos. Pero se ven iguales mientras duermen. Con eso, volvió sus ojos hacia Dazai. Decepcionante. Ten, toma un sorbo antes de que se enfríe. Sí, claro, pero tengo una pregunta para ti antes de eso. Dazai acercó su mano a la taza, pero la soltó de inmediato. Escuché que sabes dónde está Akutagawa-sensei. Soy su kawaii, ¿puedes decirme dónde está? Kawabata miró a Dazai en silencio. Este último apartó la mirada con torpeza. Cuando vine a este mundo, obtuve algo llamado habilidad. El té humeante se enfría lentamente mientras Kawabata habla. Parece estar desviando el tema de su conversación. Ese poder se llama Kotodama. En otras palabras, harás lo que diga después de estar de acuerdo conmigo, sin importar lo que haya en esa taza de té. Nota 3. Kotodama, algo así como espíritu de las palabras. Dazai se congeló. Es porque sus manos se movían solas. Kawabata-san, esto es. Dije, por favor, bebe, y respondiste, Itadakimasu. Por eso Kotodama se activó. Sus manos no son las únicas cosas incontrolables. Dazai ignoró su conciencia y vertió el té en su garganta y estómago. El té caliente quema su garganta pero no puede parar. Dazai tiró la taza vacía al suelo. Parece que el medicamento ya ha comenzado a hacer efecto y mi cuerpo se siente pesado. Desearía que estuviera un poco más caliente, pero este té solo sabe bien cuando está caliente. ¿Qué estás tratando de hacerme haciéndome beber esto? Akutagawa-kun no verá a nadie ahora. Kawabata tomó un sorbo de té. Sus fríos ojos están mirando la pared de la habitación. Aún así, no me escucharás, de todos modos. Bueno, entonces tendré que hacer que tu cuerpo lo entienda. Dazai siguió la mirada de Kawabata mientras jadeaba por dolor de garganta. Solo esa pared está recién pintada detrás de esas hermosas esculturas modernas. Parece que hay una puerta y más paredes detrás. Finalmente entendió lo inusual al entrar en la habitación. En comparación con el exterior, esta habitación es demasiado estrecha.
Debería haber una habitación enorme detrás de esta puerta. Ahora bien, el Mikine debería estar funcionando pronto. Tú también lo estabas bebiendo, ¿no? Hice algo en las tazas. Es un desperdicio no terminar el té. Ya veo. Está bien. Una sonrisa sarcástica apareció en el rostro de Dasai. ¿Qué pasa, Dasai-kun? ¿No te diste cuenta? Cambié la copa cuando esas chicas estaban causando un alboroto. Los ojos de Kawabata se desorbitaron. Inmediatamente derramó el té en el suelo. ¿Me creíste? Sensei, eres inesperadamente honesto. El cuerpo de Dasai se tambalea mientras se pone de pie. El cansancio que asolaba su cuerpo desapareció. ¿Qué sucedió? No me digas que no cambiaste las tazas. Mi poder es mentiras. Convierte una mentira en verdad siempre y cuando la persona la crea. Kawabata miró fijamente a Dasai, pero este último mostró una sonrisa despreocupada. Las tazas, no las reemplacé. Lo que bebiste fue mi mentira. Kawabata se arrodilló en el suelo. Dasai se acercó a él mientras desataba bruscamente el cinturón de su pecho. ¿Te estás vengando de mí? Todavía no te odio en este punto. Es más como si solo hubiera bondad. Dasai levantó el pequeño cuerpo de Kawabata y abrió la puerta nueva. No coincide con la habitación en absoluto. Detrás hay una habitación oscura con una cama grande en el medio. Un dulce aroma entró en su nariz. Bueno, todavía hay tiempo suficiente. Bailemos con los deseos de nuestros corazones antes de hablar de Akutagawa Sensei. Nota 4. Termino la pesadilla, fin de la novela Yaoi. Pondré el tiempo en la descripción. Miré al cielo soleado después de leerlo. ¿Qué parte de esto es para todas las edades? Pensé en las leyes de restricción previas recientes mientras caminaba hacia el edificio. Yanami está parada frente al kiosco al lado de la entrada con los brazos cruzados. Yanami-san, ¿qué estás haciendo? Ah, Nukumizu-kun, llegaste en el momento adecuado. Yanami está mirando las docenas de goei mochi recién horneados. El goei mochi se hace con arroz triturado, en forma de paja, puesto en una brocheta de madera, bañado en salsa de miso y horneados. Este es un refrigerio típico que se sirve en las áreas de servicio y puestos de carretera de la región de Chubu. ¿Vas a comerte eso? Nukumizu-kun, he pensado en el problema del azúcar. ¿De verdad has pensado en ello? Lo he hecho. ¿No pasaron los humanos de un estilo de vida de cazadores-recolectores a un estilo de vida agrícola hace unos 10.000 años? En otras palabras, este es un cambio hacia una vida orientada al azúcar. ¿Es así? ¿Todavía continuamos con este tema? Yanami asintió como si fuera natural. Desde entonces, el azúcar se convierte en el plato principal y una parte crucial de la historia humana. No exagerado decir que la humanidad se ha vuelto esclava del azúcar. En otras palabras, si quieres comer goei mochi. Yanami negó con la cabeza. Es hora de que reconsidere mis puntos de vista sobre el azúcar. No estoy seguro, pero probablemente sea algo como esto, ¿no? Entonces, engordaste después de comer tanto fideos. No estoy gorda. Este es el 15º cuerpo bonito de Yanami-chan después de un año. La glotonería de Yanami se está apoderando de ella nuevamente. Pero, Yanami-san, los programas de televisión recientes explicaron que los humanos ya estaban absorbiendo una gran cantidad de carbohidratos antes de la revolución agrícola. ¿Es eso cierto? Es porque la caza por sí sola no puede satisfacer la demanda. Parece que también recolectaron y conservaron bellotas y alimentos vegetales. Yanami se cruzó de brazos y se perdió en sus pensamientos. Entonces, en otras palabras, puedo comer goei mochi. Haz lo que quieras. Saqué mi billetera. Espera un minuto, Nukumizu-kun. Por casualidad, ¿no estará pensando en comprar goei mochi? Frente a mí, quien se encuentra a dieta. No sé sobre la dieta de Yanami-san, pero no he tenido una en mucho tiempo. Quiero intentarlo. Ella me miró. Si te digo que me des un bocado, ¿me lo darás? Compartir goei mochi se siente pegajoso. Es terrible. ¿No puedes decirlo como si mi boca estuviera pegajosa? Deberías ir al hospital si tienes la boca seca.
Siento que he perdido el apetito. Dejé a Yanami y entré al edificio. Todavía ella se quedó mirando los goemon. Vamos a terminar el descanso aquí. Senpai necesita darse prisa. ¿Estamos aquí para ver a Yakishi, no? Senpai y Komari están hombro con hombro en la tienda de souvenirs. Parecen estar hablando de algo. La mermelada de ciruela debe estar a la izquierda, ¿verdad? Tsukinoki Senpai puso el frasco de mermelada de ciruela en el estante. No, la mermelada de ciruela está a la derecha. Komari puso la mermelada a la derecha del curry de venado. Tsukinoki Senpai apretó suavemente los puños y frunció el ceño. El curry de venado emite una fuerte presencia, pero no se siente como si estuviera en el lado izquierdo. ¿La acidez de la mermelada de ciruelas no transmite una sensación refrescante? Bueno, deberíamos girar a la derecha. El mundo siempre está cambiando. ¿Qué diablos están haciendo estas dos? Cuando dudaba en llamarla, Tsukinoki Senpai finalmente me notó y se aclaró la garganta. Nukumizu-kun, ¿necesitas que te lo explique? No es necesario. Escúchame. Hay un prejuicio exagerado que se está extendiendo por todo el mundo, que dice que incluso si ves un lápiz y un borrador, pensarás que eres un fujoshi asterisco. Nota 5. Atención, a partir de estos textos estas conversaciones son de tema fujoshi, tales como arriba y abajo, es el equivalente a decir seme por uke a quien le dan y quien recibe. Ok, esto está turbio, ¿vale? Senpai se tapó los ojos con la palma de la mano. Ella negó con la cabeza deliberadamente. Oye, ¿no crees que esto es algo muy triste? ¿No están ustedes dos haciendo lo mismo en este momento? Este es un llamado experimento mental, ¿de acuerdo? Es como una lluvia de ideas. ¿Es el experimento mental algo tan lamentable? Para nosotros, necesitamos crear rápidamente la mejor pareja cuando se lanza un nuevo anime. Por eso es necesario estimular nuestro cerebro constantemente, ¿cierto? Es como un entrenamiento básico en clubes deportivos. Este es un pasatiempo razonable para un miembro del club de literatura. No sabía que el club de literatura era un lugar tan aterrador. Reconsideraré mi acercamiento a estas personas. No quiero entender, pero entiendo. Bueno, ¿qué significan la izquierda y la derecha? Mira, en textos horizontales, es arriba X abajo. La parte superior está a la izquierda, ¿verdad? Entonces, se deja para arriba, a la derecha para abajo. Komari asintió repetidamente. Así es como podemos hablar de esto frente a la gente. Solo porque puedas, no significa que debas. Entonces, ¿la mermelada de ciruela es del abajo, no, está a la derecha? ¿De qué estás hablando? La mermelada de ciruela es definitivamente la que ataca. No, la mermelada de ciruelas es la recibe. La obstinada opinión de Komari hizo que Tsukinoki Senpai entrecerrara los ojos. Está perdida en sus pensamientos. Entonces, el curry de venado es el de arriba, pero ¿no es demasiado cliché que las cosas picantes estén encima? Oye, ¿a dónde fueron la izquierda y la derecha? ¿No están ustedes dos frente a la gente? Pero, el curry picante lastimará al oponente, así que el ataque. Tsukinoki Senpai aplaudió como si estuviera impresionado por las palabras de Komari. Ya veo, aunque quieren enamorarse, no pueden tocarse porque se lastimarán. ¿Qué es esto? Es tan emocionante. Tsukinoki Senpai estuvo realmente emocionada por un momento, pero luego su expresión se oscureció. Ella se mordió los labios. Pero mi cerebro ya está fijo en que la mermelada de ciruela es el ataque. Y eso no se puede evitar. Komari asintió. ¿Qué pasa con la conversación de estas dos? De todos modos, Senpai, es hora de que nos vayamos, ¿verdad? Las dos fujoshi me lanzaron fuertes miradas. No hay manera de salir de esto. Nukumizu-kun, tú debes decidir. Tsukinoki Senpai asintió hacia mí. Oí, Nukumizu, decide. Komari me miró por encima del flequillo. ¿Qué tipo de poder de decisión me fue confiado? Esto servirá. Agarré al azar algunos bienes bajo su mirada. Esta es la repentina intrusión del tonkotsu ramen de jabalí, ¿verdad? Vas a lo seguro, Nukumizu-kun.
Tú eres un experto. ¿Puse el curry de venado en otra cosa? Si eso es aceptable. Muy bien, todos estábamos de acuerdo, ¿verdad? Vámonos. Ven aquí, Nukumi-sukun. Los ojos de Tsukinoki-senpai se iluminaron. Ella me empujó hacia el estante en la esquina. Aquí hay mucha comida perseverante. Sigamos aquí. Oh, ya Yamagogo. Nota 6. Pepinillo japonés hecho con raíces de bardana. Komari-chan, ¿ya estás en el ataque? Bueno, jejeje. Mientras las dos se emocionaban, miré fijamente los pepinillos alineados frente a mí. ¿No se supone que debemos irnos? En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.